Un lenguaje de consultas es un lenguaje en el que los usuarios solicitan información de la base de datos. Estos lenguajes suelen ser de un nivel superior que el de los lenguajes de programación habituales. Y los lenguajes de consulta pueden clasificarse como procedimentales o no procedimentales. En los lenguajes procedimentales, el usuario indica al sistema que lleve a cabo una serie de operaciones en la base de datos para calcular el resultado deseado. En cambio, en los lenguajes no procedimentales, el usuario describe la información deseada sin dar un procedimiento concreto para obtener esta información. La mayor parte de los sistemas comerciales de base de datos relacionales ofrecen un lenguaje de consultas que incluye elementos de los enfoques procedimental y no procedimental. Un lenguaje de manipulación de datos completo no solo incluye un lenguaje de consultas, sino también un lenguaje para la modificación de las bases de datos. Este tipo de lenguajes incluye comandos para insertar y borrar tuplas, así como para modificar partes de las tuplas existentes. Luego estudiaremos en profundidad el lenguaje de consultas estructurado o SQL, Structured Query Language. El nombre SQL significa lenguaje de consultas estructurado. SQL utiliza los términos de tabla, fila y columna para los términos de relación, tupla y atributo del modelo relacional formal. Utilizaremos todos estos términos indistintamente. El principal comando de SQL para definir una base de datos es la sentencia create, que se utiliza para crear esquemas, tablas o relaciones y dominios, así como otras estructuras como vistas, aserciones y triggers. SQL es un lenguaje de base de datos global. Cuenta con sentencias para definir datos, consultas y actualizaciones. Además, dispone de características para definir vistas en la base de datos, especificar temas de seguridad de autorización, definir restricciones de integridad y especificar controles de transacciones. Existen dos tipos de comando SQL. DDL permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Tenemos sentencias como create para crear nuevas tablas, campos e índices, drop para eliminar y alter para modificar estas tablas agregando campos o cambiando la definición de ellos. Por otro lado, tenemos los comandos DML que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Encontramos la sentencia select para consultar registros de la base de datos que satisfagan cierto criterio, insert para cargar lotes de datos, update para modificar estos valores y delete para eliminar registros de una tabla. A continuación vamos a especificar algunas sentencias que provee la base de datos MySQL para trabajar con una determinada base de datos. En primer lugar, debemos aclarar la sintaxis utilizada para mostrar las sentencias. Utilizaremos las llaves para denominar alternativas que colocaremos en palabras que tienen opciones o alternativas en la sentencia a la que pertenecen. Y entre corchetes colocaremos las palabras que son opcionales en la sentencia, es decir, que pueden colocarse o pueden obviarse.